Buenas tardes a todos y todas las presentes. En nombre de la Federación de Estudiantes, la Asociación de Académicos y el Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Biobío, les damos la bienvenida al Foro Panel Estrategias de Movilización, Trabajadores y Estudiantes Nunca Más Solos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación de Estudiantes del Biobío por haberme invitado a exponer en este panel que considero muy importante por la temática que está planteada, porque no se trata, según el título, solamente de hacer un diagnóstico de la situación, sino sobre todo de deducir algunas líneas de acción posibles para los movimientos sociales, estrategias de movilización, aun cuando el subtítulo del panel da una idea para dónde va la cosa, o para dónde debería ir, puesto que es trabajadores y estudiantes nunca más solos. Antes de entrar directamente en las estrategias, y esto telegráficamente, como se diría antes, o tuiteramente, como podríamos decir en la actualidad, por una cuestión de tiempo, porque me advirtieron que a los 15 minutos me iban a anunciar que quedaban 5, voy a tratar de ceñirme al tiempo. Me parece que es necesario hacer una brevísima caracterización del periodo, porque según el periodo que se está viviendo se desprenden las tareas posibles y las estrategias a adoptar. Me parece que, y eso no es ninguna novedad, ha sido dicho hace pocos minutos, o a partir del 2011 estamos viviendo un nuevo periodo político en Chile, porque a partir de ese año se produjo un nuevo despertar de los movimientos sociales, que si bien tuvo en el movimiento estudiantil, o si se quiere de manera más amplia en el movimiento social por la educación pública, su principal expresión, como sabemos, esto no se limitó solamente a este movimiento, puesto que incluso antes del movimiento estudiantil se produjo la protesta regional de Magallanes, y ese mismo año, también antes que el movimiento estudiantil, se realizaron las grandes marchas por Aysén, y junto, en paralelo o después del movimiento estudiantil, también hubo movilizaciones de diversos tipos, movimientos regionalistas en Calama, en Arica, manifestaciones por la diversidad sexual, paros de trabajadores del cobre, de la minería privada y estatal, de los empleados públicos, etc. Y en el 2012 y hasta el 2013 en la actualidad no ha sido sino una continuación de este ciclo. Hablemos de la protesta regional de Aysén, de nuevas movilizaciones en Calama, de nuevos paros de los trabajadores del cobre, de la gran huelga portuaria que terminó recién hace un mes, y del movimiento estudiantil, sin dejar de considerar evidentemente al movimiento que ha tenido la mayor persistencia en los últimos 15 o 20 años, que no es otro que el movimiento nacional del pueblo mapuche, verdadera piedra en el zapato para el sistema de dominación. Pero tampoco debemos dejarnos llevar por el entusiasmo. Hay que constatar que este despertar es aún incipiente, parcial, especialmente en el mundo de los trabajadores. Los trabajadores han sido los que han llegado casi más tardíamente, en tanto tales, probablemente muchos de estos movimientos regionalistas o de otros movimientos, incluso el movimiento por la educación, han contado con la participación de los trabajadores, pero han sido tanto pobladores, padres y apoderados. Me refiero al mundo de los trabajadores propiamente tal, como trabajadores organizados, han llegado un poco más tardíamente y más parcialmente a reforzar estos grandes movimientos sociales. Pero no obstante, me parece que hay algunos signos promisorios en estos movimientos sociales, y particularmente en los movimientos de trabajadores, en ruptura con lo que podríamos considerar como el carácter que tradicionalmente habían venido teniendo estos movimientos en los últimos años. Esto es un carácter meramente sectorial, corporativo y estrechamente gremial. Otro elemento característico de la situación actual son los signos de agotamiento del modelo extractivo exportador chileno por sus efectos sociales y efectos medioambientales. Es decir,
hay crecientes sectores de la ciudadanía conciencia de que el modelo no da para más, que es un modelo depredador de la naturaleza y de los recursos humanos, es decir, del ser humano. Y yo agregaría un tercer elemento que nos permite caracterizar la coyuntura actual, o más que la coyuntura, el ciclo actual, una creciente insatisfacción de la población que redunda en una crisis de legitimidad del sistema político, reflejada de muchos aspectos, en la proliferación de demandas sociales acompañadas de movilizaciones sociales, en las encuestas de opinión y en las altísimas tasas de abstención, particularmente en la de las últimas elecciones municipales, que como sabemos era la primera ocasión en que estaban llamados a votar automáticamente todos los mayores de 18 años por la inscripción automática y voto voluntario, y esto se reflejó en una tasa de abstención igual o superior al 60%, es decir, algo inigualado históricamente. Yo creo que el elemento determinante de esta nueva situación y en el que tenemos que poner la mayor atención es este nuevo despertar de los movimientos sociales. Entremos rápidamente en el tema de las estrategias. Lo primero que me parece que hay que señalar es que estas estrategias, estas nuevas estrategias, están surgiendo más o menos espontáneamente desde la práctica social, desde la práctica de los actores sociales. No están escritas en ningún manual. Nos vamos a encontrar un libro en una especie de diccionario vamos a hallar las estrategias que nos sirvan para distintas situaciones. Pero además, estas estrategias, yo creo, y perdónenme, es tal vez una deformación de historiador, es posible también rastrearlas en el pasado, porque la experiencia de las generaciones anteriores, y hay que recordar que el movimiento popular en Chile tiene alrededor de 150 años de historia por parte baja, no fue una experiencia que haya que dejar abandonada, es una experiencia que hay que evaluar críticamente, por supuesto, para poder recuperar de esa experiencia histórica aquellos elementos que puedan servirnos de acuerdo con las nuevas condiciones. Y ese es el rol que tenemos que jugar los historiadores, o por lo menos los historiadores críticos y otros cientistas sociales, otros intelectuales, otros ciudadanos conscientes, que seamos refractarios al modelo de dominación y explotación en el cual estamos insertos. Aterricemos la coyuntura actual. ¿Cuáles son los elementos nuevos que se han podido detectar en los movimientos sociales? Me parece que las luchas recientes muestran un incipiente renacimiento o renacer de la solidaridad en ciertas categorías sociales, especialmente en algunos sectores de trabajadores, además de los estudiantes, evidentemente. ¿A qué me refiero? Me refiero que en algunas movilizaciones, y el ejemplo más claro de todo esto es el reciente paro portuario, en el cual la región del Biobío jugó un rol de primerísima línea. Digo, en algunas movilizaciones se ha producido una coordinación entre los sindicatos de un mismo rubro o sector de actividad, lo cual ha sido un factor decisivo para la obtención de algunos logros o conquistas. ¿Por qué? Porque la movilización conjunta de un mismo gremio dificulta la contratación de rompehuelgas, porque hace más difícil la labor de las fuerzas represivas, porque le da fuerza e infunde ánimo a los movilizados y también contribuye a movilizar a otros que pueden estar vacilantes en un primer momento. O sea, estaríamos asistiendo embrionariamente a una especie de acción que tiende a retomar el hilo conductor de lo que fue la historia del movimiento obrero y popular en Chile.
Aunque a las generaciones actuales les puede parecer algo raro o estrambótico, conviene recordar que hasta 1973 era una práctica corriente, y desde comienzos del siglo XX me estoy refiriendo, entre los trabajadores ir a la huelga, movilizarse no solo por sus propias reivindicaciones, sino en solidaridad con otros compañeros del mismo gremio o incluso de otros gremios. A comienzos del siglo XX hubo numerosas huelgas generales en diversas ciudades del país, en las cuales los trabajadores, la mayoría de los trabajadores de una ciudad, iban a la huelga para solidarizar con una categoría especial de trabajadores, particular de trabajadores, qué sé yo, los zapateros, por ejemplo, los herreros, que habían comenzado una huelga, los obreros de una industria metalúrgica, que se había extendido primero a todo el sector y que luego había concitado la solidaridad de todos los trabajadores de una ciudad o a veces de más de una ciudad. Esto desapareció después del golpe de Estado y me parece que incipientemente hay signos de que hay una tendencia que puede ir por ese lado y que me parece una tendencia muy positiva y que deberían los luchadores sociales tratar de estimularla para que se siga desarrollando y las fuerzas contrarias no logren matarla en el huevo. Unidad en la acción y en petitorios de distintos actores. Ejemplo, el paro de los trabajadores del cobre del 9 de abril del presente año, hace menos de un mes. Allí actuaron unidos trabajadores contratados o de planta de Codelco, los subcontratistas del cobre, que como ustedes saben están en condiciones muy desmedradas respecto a los de planta, e incluso trabajadores de las mineras privadas. En el mismo movimiento se manifestó una integración de distintas demandas, porque además de las demandas tradicionales, que son las demandas salariales o laborales de los trabajadores, se sumaron otras, como por ejemplo relativas, aquí la compañera nos puede ilustrar mucho mejor que cualquiera de los acá presentes, a la oposición de los trabajadores al sistema AFP y la reivindicación de contar con otro sistema de seguridad social, nacionalización del cobre, incorporación de mayor valor agregado a los productos del cobre, esto es, mayor industrialización de los productos que exporta Chile. O sea, estamos ante reivindicaciones de alcance nacional, que no están pensando solamente lo gremial, lo sectorial, lo estrictamente económico. Hay acá atisbos de politización en el mejor sentido de la palabra política. Trabajadores que no piensan solamente en su bolsillo, no piensan solamente en su gremio, sino que están pensando en el país, la nación, la sociedad entera en su conjunto, que me parece que es otra tendencia que habría que estimular para que se fortalezca y se continúe desarrollando. Otro buen ejemplo de integración de actores y demandas son los movimientos regionalistas que se han desarrollado en Magallanes, Aysén, Arica y Calama principalmente, puesto que son movimientos que reúnen en sus plataformas de lucha reivindicaciones de distinto tipo, que tienen que ver con lo local o con lo regional, y que no son solamente reivindicaciones económicas, son reivindicaciones sociales, culturales, que tienen que ver con el trato que el centralismo les ha dado históricamente a las regiones, particularmente a las regiones más alejadas del centro, y que son las más recientemente incorporadas, estoy hablando de fines del siglo XIX, al Estado Nacional denominado República de Chile. Me parece que es necesario formular una advertencia o elemento a considerar en función del actual periodo. Y es que, dado el carácter incipiente de esta reactivación, de la reactivación de las luchas sociales, y del hecho de que aún los inactivos, o sea, los que no se movilizan, son aún la mayoría del país, me parece que el avance tiene que ser gradual, por oleadas. O sea, es necesario avanzar, consolidar
para luego dar nuevos pasos a fin de que la vanguardia, lo digo en el sentido social, la vanguardia social, me refiero a los trabajadores más movilizados, más conscientes, más proclives a la organización, no se dispare, no se separe de la inmensa mayoría de trabajadores que o no se han movilizado o se están recién comenzando a movilizar. Y no solamente de trabajadores, sino que también de otras categorías sociales. Este fue un fenómeno que tuvo que afrontar el movimiento estudiantil en el año 2011, ¿no es cierto? Habían grupos que planteaban, yo estoy hablando fundamentalmente por la experiencia que viví en la Universidad de Chile, pero también me tocó observar el mismo fenómeno en distintos lados donde fui invitado en universidades y en colegios, que planteaban una política de todo o nada, prácticamente de inmolación, como si esa política fuese más revolucionaria que otras políticas que tratan de pensar un poquitito más fríamente la situación, detenerse para consolidar, o porque no es posible seguir avanzando en un contexto en que la correlación de fuerzas no es la más favorable, o que las fuerzas propias se han ido debilitando por el desgaste. Piensen ustedes que ese fue un movimiento de 6 o 7 meses, de tomas que duraron meses, con estudiantes cansados, con represión, etc. No es necesariamente una política de claudicación, sino simplemente una política de lo posible en ciertas circunstancias, que significa hacer un alto, respirar un poco, reponer las fuerzas para continuar en nuevas oleadas inmediatamente después. Creo que también hay que distinguir las estrategias de lo que son meros repertorios o formas de lucha. No elevar a la categoría de estrategia algo que no es más que un repertorio o una forma de lucha. ¿Cuáles son los repertorios o formas de lucha? Huelgas, manifestaciones, utilización de los medios de comunicación de masas, utilización de las llamadas redes sociales, ocupación de los espacios urbanos, tal como lo han venido haciendo los estudiantes. Quedan 5 minutos. Gracias. Voy a terminar justo, ¿ya? O sea, lo que quiero subrayar es que no debemos absolutizar un repertorio, una forma de lucha. Un repertorio útil en una coyuntura puede dejar de ser útil en otra coyuntura. Por ejemplo, según el mismo caso, estos tomas y paros prolongados del año 2011 en el movimiento estudiantil. Evidentemente las tomas y los paros durante los meses del invierno del 2011, mayo, junio, julio, agosto, septiembre ya la cosa es discutible, fueron un elemento clave. Fue el elemento que puso en el tapete de la discusión pública el tema de la educación en Chile. Pero a partir de otro momento, estos paros y tomas prolongadas comenzaron a convertirse, estoy pensando fundamentalmente en el caso de las universidades públicas, como esta, como mi universidad, en un arma de doble filo. En un arma que podría convertirse en un boomerang, en una especie de tiro en los pies. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la estrategia del gobierno en esos momentos? Que se pudran las universidades estatales, que se hundan. ¿Por qué? Porque al año siguiente iba a bajar la matrícula, porque el gobierno estaba chantajeando con las becas, con otros beneficios, porque como sabemos estas universidades que no son financiadas más allá del 14 o 15% de sus necesidades como aporte basal del Estado, viven de lo que cobran por las matrículas y por los aranceles universitarios, de tal manera que lo que en un momento era un elemento para potenciar al movimiento, en un segundo momento podía convertirse en un elemento tendiente a pudrir la situación en el seno de estas instituciones estatales y por ende a debilitar al propio movimiento estudiantil y por la educación pública. O sea, hay que calibrar bien cuánto puede durar una táctica o un repertorio de lucha. En cierto momento, y eso lo tuvieron que entender hasta los estudiantes más radicales, había que terminar con esa fase del movimiento, hacer un alto, hacer un balance, recuperar fuerzas y lanzar nuevas oleadas en el año siguiente y en el año subsiguiente. Les voy a poner otro ejemplo
para ser historiador y no solamente analista de la coyuntura actual, de hace un siglo aproximadamente, respecto de este tema de que no se debe absolutizar un repertorio de forma de lucha y hay que ser lo suficientemente creativos como para cambiarlo. Cuenta este escritor José Santos González Vega, que en su juventud fue anarquista, que los zapateros de Santiago, después de muchas movilizaciones, esto en las 2 primeras décadas del siglo XX, él no da fecha, pero debe haber ocurrido por ahí, entendieron que la mejor táctica para arrancarle concesión a los patrones no era irse a la huelga como lo venían haciendo todos los zapateros de una misma ciudad, todos los de Santiago, todos los de Valparaíso. ¿Por qué? Porque si todo el gremio iba a la huelga conjuntamente, en plazo, no sé, de 15, 20, 30, 40 días, recordemos que la huelga antes duraba meses, a veces, meses y meses, todo el gremio agotaba sus recursos y entendieron que era mucho más inteligente que las huelgas, en vez de ser simultáneas, fuesen rotativas por turno. Esto es, primero iba a la huelga una fábrica de cuero y calzado y recibía el apoyo de las cajas de resistencia de las demás fábricas, de tal manera que estos compañeros podían resistir durante mucho tiempo. Y una vez que ese patrón había claudicado frente a las exigencias obreras, estallaba la huelga en otra fábrica y todos solidarizaban, incluyendo los que habían recién ganado su petitorio, con la fábrica que ahora entraba en huelga. Y así sucesivamente. Cierro mi intervención haciendo una síntesis. Estamos en una nueva etapa. Me parece que los objetivos fundamentales de los movimientos sociales tienen que ser los de generalizar estas luchas y movilizaciones, tienen que tender puentes entre movimientos sociales, articular sus luchas, nunca más solos, porque solos van a ser derrotados o no van a obtener sus objetivos como no los obtuvieron y no los podían obtener los estudiantes del 2011. ¿Por qué? Porque evidentemente la fuerza motriz que hace la historia no son los estudiantes, sino los trabajadores. Mientras los trabajadores no paren, los estudiantes pueden estar 3 años si quieren en huelga y el gobierno, sobre todo un gobierno como el actual, no va a ceder. Es necesario incorporar nuevos sectores populares, fortalecer las organizaciones sociales tras el objetivo general. Me parece que esta es la tarea política del momento de los movimientos sociales y de quienes contesten este injusto sistema de cosas, tras una perspectiva mediana y de largo plazo, a la cual no me alcanzo a referir. Ojalá haya tiempo en el tiempo de debate, que no es otra que la de la refundación de la sociedad política chilena a través de la convocatoria y reunión de una asamblea constituyente. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, ¿cierto?, que hace la Federación a la Unión Portuaria. También dar las excusas porque el vocero de la Unión Portuaria, José Augusto, no pudo estar aquí. Hoy día era el Congreso Regional de la Unión Portuaria, por lo tanto todavía tiene que estar discutiendo temas, ¿ya? Bueno, venir a hablar de la Unión Portuaria es un poquito, a ver, hay que hacer un poquito de historia de cómo se llega a tener una Unión Portuaria aquí en la región del Biobío, ¿ya? Para eso tenemos que remontar un poquito al año 81, cuando la dictadura dicta 2 leyes, la 18.032, la 18.042, con una, ¿cierto?, quita la matrícula a los trabajadores portuarios, quitándole todo el poder a los sindicatos. La segunda, ¿cierto?, permite que empresas empiezan a trabajar dentro de los recintos portuarios de Emporchi, ¿ya? Y se multiplican los contratistas y subcontratistas dentro del puerto. Eso sucedió hasta el año 98 más o menos, en que toda, bueno, como aumenta, ¿cierto?, y puede entrar cualquier persona al puerto sin tener la tarjeta portuaria, solamente con su carnet de identidad,
aumenta mucho la cantidad de trabajadores. Por lo tanto, las empresas en un momento dado colapsan en su ventanilla, ¿ya? Y deciden también ir armando sindicatos aparte, o sea, se multiplican también los sindicatos, ¿ya? No con fuerza, ya que los sindicatos los crean las empresas. En el año 98, con lo que era la privatización de los puertos, se empieza a ver la situación y normalizar quizá el personal que labora dentro de los puertos. De ahí se empieza a fiscalizar un poquito más el trabajo. En el 2000 aparecemos nuevamente con las tarjetas portuarias. Yo creo que eso fue un gran error de los empresarios y un beneficio para nosotros como trabajadores, ya que ahí cerramos un círculo. O sea, el que no tiene tarjeta no puede entrar al puerto. Si es cierto, le queda una ventana abierta y se ha utilizado en los últimos años entregando tarjeta diestra y siniestra con solamente un curso, pero nos permitió a nosotros organizarnos. La licitación de los puertos igual nos permitió a nosotros organizarnos nuevamente, ¿cierto? En San Vicente, de tener 17 sindicatos, llegamos a unirnos 9, otros desaparecieron, en otro sector quedaron 3, y empezamos a batallar para nuevamente recuperar el trabajo y ser los sindicatos los que puedan nombrar libremente dentro del puerto. Esto nos tocó también con un movimiento que se crea en el norte, la coordinadora portuaria, ¿ya? Esta coordinadora portuaria tenía como finalidad ir aumentando los valores turnos, o sea, se creó en base a dinero. A nosotros nos sirvió bastante porque en el 2003 logramos acá sumarnos a eso, sumar a los otros puertos, Lirquén y Coronel, ¿cierto? Para llegar a una negociación después regional. No pudimos lograr el tarifado nacional, sí nos acercando a lo que era eso, pero sí logramos un tarifado regional. Eso fue de a poco. Así también nosotros en San Vicente, ¿cierto? Fuimos ganando espacio dentro del puerto, ¿ya? Con poquitos logros, ¿cierto? De carácter económico, pero a la vez también de carácter de reivindicaciones de respeto dentro del puerto, ¿ya? De respeto a la faena. Así también fuimos aprendiendo de la importancia que teníamos nosotros dentro del trabajo, dentro de la economía. Esos pequeños logros fueron dando la fuerza de lo que es hoy día la Unión Portuaria. Al 2006, más o menos, seguimos tratando de concretar con la Coordinadora Nacional una unidad más grande, ¿cierto? Pero los desafíos que se planteaba la región del Biobío eran mucho más allá de reivindicación económica, ¿ya? Eran de cambio bastante profundo con respecto al sistema previsional del sector portuario, con respecto a las reglamentaciones portuarias, y que no fueron, la dirigencia a nivel nacional de la coordinadora no fue capaz de asumir. Nosotros decidimos replegarlo un poco a nuestra región, tratar de empezar a organizarlo nuevamente acá, con esas miras, ¿cierto?, de futuro, y de armar, o sea, de tener mayor cohesión a nuestras demandas. Llegamos al 2010, 2009-2010, ¿cierto?, creamos la Unión Portuaria en la región del Biobío, no con un 100% de los trabajadores de la región, alrededor del 40%. Empezamos a crear estrategias, ¿cierto?, de lucha, de cómo se iban a enfrentar los problemas. Fuimos aprendiendo, ¿cierto?, a lo que era la lucha solidaria, a ir en apoyo a los demás puertos, a los demás sindicatos. Fuimos logrando triunfos bastante grandes en lo económico, pero lo más importante era en la dignidad del trabajador. Hoy día llegamos al 2013, ¿cierto?, con un gran paro que se hace, y no se hace por dinero, ¿ya? El profesor recién lo decía, ¿cierto?, la solidaridad.
Y eso es lo que se ha perdido bastante en lo que es sindicato. Todo este sistema económico, ¿cierto?, nos apunta a la individualidad, ¿cierto?, a tratar nosotros de aprovechar a lo mejor de que, como era hace un tiempo, ¿cierto?, el que si un trabajador nuestro estaba enfermo, un trabajador caía en alguna desgracia, me permitía a mí ganar un poco más de dinero y no me preocupaba de qué le pasó al compañero. Eso ha ido cambiando bastante, ¿ya? Este paro del 2013 nace por un problema, como le decía, no económico, sino que de respeto y de dignidad del trabajador. En enero se hace un encuentro nacional, se puede llamar Congreso Nacional de los Portuarios, en que se dan algunas directrices a futuro. Dentro de eso estaba el conversar sobre la media hora de colación, que no la tomábamos, trabajamos las 7,5 horas corridas sin derecho a colación, ¿ya? A parar esa media hora. Temas como la previsión, temas como la reglamentación portuaria estaban dentro de las tareas a futuro. En Valparaíso, al terminado este congreso, dirigentes y sindicatos que están en la contraporche negocian la media hora y la transforman en dinero, 3.200 pesos, ¿ya? Que bueno, cada puerto tenía que ver la fórmula de cómo iba a conversar ese tema. Ellos se adelantaron, dieron la solución como la solución nacional. La empresa Ultraport traspasó esa negociación a los lugares donde ellos tenían faena y llegamos al puerto de Mejillones. Allá tiene trabajo Ultraport, trabajadores contratados a los cuales se les iba a pagar los 3.200 pesos, pero hay un sector que no está dentro de la empresa Ultraport, ¿cierto?, que son trabajadores eventuales, y algunos contratados que decidieron no recibir los 3.200 pesos, decidieron tomarse la media hora de colación, ¿ya? Eso trajo consigo la represión por parte de la empresa, agresión a los trabajadores, y como habíamos quedado en el Congreso de enero, las soluciones y como estrategia de lucha de la Unión Portuaria hasta ese momento eran de ir solucionando los problemas en forma gradual o sectorial, ¿cierto? Si no podía Mejillones solucionar su problema, los puertos más cercanos tenían que entrar en solidarizando con ellos, ¿cierto?, en movilización. Y así aumentar mientras no fueran solucionados problemas. De ahí ya a los 9-10 días de avanzado las movilizaciones ya en Mejillones, ¿cierto?, Iquique, Chañaral, Huasco, después se sumó San Antonio y al día siguiente la octava región, ¿ya? Entonces tuvimos nosotros aquí 10 días de paralización en que los medios de 10 días de la región y 20 días aproximados a nivel nacional, en que los medios de comunicación trataron de tapar todo este movimiento y lo transformaron solamente en un punto que era el tema de la colación, ¿ya? O sea que decían que nosotros se nos estaba cancelando, había un acuerdo de que se pagaba un bono por colación, pero no se decía nada del tema o sea, no entendieron algunos grupos inclusive que están fuera o que son amigos nuestros, ¿cierto?, en la lucha, que el tema iba más allá de eso. El tema iba por el respeto al trabajador, el abuso de las patronales, ya el tema de la represión utilizada nuevamente en contra de los trabajadores, el tema de las prácticas antisindicales. Nosotros en la octava región no estábamos paralizando por la media hora, nosotros en la octava región estábamos paralizando por el respeto al trabajador, ¿ya?, por el término de las prácticas antisindicales de este grupo empresario, ¿ya?, en el caso de Ultraport, FONAPE, ¿cierto?, pero también se traduce al abuso de todos los otros grupos como Angelini y Mate, ¿ya? Nosotros dimos esta pelea solidaria, ¿cierto? Se reintegraron los compañeros al trabajo despedido. En eso había que levantar el paro.
pero siguió en el paro San Antonio y Valparaíso, por temas también locales y problemas con la misma empresa, ¿ya? En Valparaíso los dirigentes allá es muy fuerte, nosotros como Unión Portuaria no tenemos mucha presencia, es muy fuerte lo que es los dirigentes de la Contra Porsche, tienen bastante fuerza, pero debido a la presión, ¿cierto?, de este paro nacional prolongado, las bases sobrepasaron en un momento dado a los dirigentes y también Valparaíso se moviliza. Consecuencia de eso, nuevamente la misma empresa, Ultraport, toma represalias contra esos trabajadores, los despide, sanciona, ¿ya? Y el paro está nuevamente a las puertas, ¿cierto?, de ser nacional nuevamente, ¿ya? Con todo eso, ¿cierto?, el gobierno intervino y logramos que los compañeros se han reintegrado nuevamente a sus funciones, resguardando, ¿cierto?, el futuro de ellos dentro del puerto, resguardando a los dirigentes que pudieran salir perjudicados. Entonces, cuando hablamos de cosas más allá de lo económico, cuando instauramos nuevamente nosotros, ¿cierto?, el tema de la solidaridad de la clase trabajadora, había un lienzo en la marcha que decía solidaridad de clase versus abuso empresarial. En esta vez triunfó la solidaridad de clase. Bueno, y eso es más o menos lo que se puede explicar con respecto al paro. Las proyecciones a futuro de la Unión Portuaria son muchas, o sea, seguir trabajando en torno a aumentar el nivel de vida en lo económico del trabajador, pero a la vez también la parte humana. Es un poco difícil, nosotros los portuarios somos medios complicados, ¿ya? Mientras más ganamos, más queremos trabajar, ¿ya? Entonces se pierde la relación familiar, se pierde la relación de amistad, nos encerramos en una burbuja a veces. Y eso creo que nosotros tenemos dos, o todos los trabajadores a la larga tienen dos enemigos, que son los empresarios, ¿cierto?, con todo su aparataje político y represivo, pero también tenemos como enemigo, así entre comillas, al mismo trabajador, ¿ya?, que a veces por unas lucas más que hace falta en la casa, que el mismo sistema nos hace tener las deudas que tenemos, y para solucionar eso vendemos hasta el alma, ¿ya? Y eso es el principal enemigo de la clase trabajadora. Bueno, también con todo esto hemos mirado más allá de nuestra burbuja. En el 2011 participamos junto a la movilización, nos sumamos cuando está en la cresta de la ola el movimiento estudiantil. Entendimos que nosotros teníamos que ser partícipes de eso, pero no lo entendimos en forma completa como Unión Portuaria del Biobío. Sí lo entendimos en San Vicente. Logramos hacer paralizaciones, 3 paralizaciones en apoyo a los estudiantes, pero las conversas iban más allá. ¿Qué iba a ser? ¿Cuál era la respuesta que iban a tener después los estudiantes cuando lograran tener la educación gratuita? ¿Para qué quieren la educación gratuita y cómo le retribuyen al pueblo con su educación gratuita? Cosa que todavía nadie ha dado solución, nadie ha dado respuesta a eso. Entonces, la clase trabajadora, nosotros, bueno, dentro de la estrategia también le mostramos el camino de que hoy día las marchas ya pasan a un segundo orden, si bien es cierto, ya colocaron el tema en el tapete, pero la solución al problema, y nosotros lo conversábamos con algunos estudiantes, era apuntar al bolsillo del que tiene la plata, ¿ya? Entonces, cuando se propone eso, nosotros proponíamos parar el puerto y proponíamos que los estudiantes se tomaran el camino a la industria, pero no prendió, siguieron las marchas. O sea, iban a seguir en la marcha 100 años y esto no va a cambiar. Mientras ellos tengan los bolsillos llenos y sigan exportando y sigan depredando todos los recursos naturales, esto no va a cambiar. También decíamos, ¿para qué quieren más ingenieros mineros? ¿Para qué quieren más ingenieros forestal? Ingenieros, no sé, para seguir extrayendo
los productos y los recursos naturales, aportando más dinero a los que tienen la plata y dejándolo a nosotros en la miseria a futuro. Entonces ese es el tema de cómo nos juntamos. O sea, es bueno hoy día que estemos conversando, ciertos estudiantes trabajadores, pero tenemos que ser claros. O sea, tenemos que buscar una estrategia en común, y la primera estrategia es que los estudiantes tienen que convencer a sus padres, que son los trabajadores. Y de repente tenemos gente que sale a marchar y los papás ni siquiera saben que están en las marchas, ¿ya? Entonces tenemos que empezar por eso. No sacamos nada con de repente dar discursos revolucionarios, leer todos los libros de la revolución, si en la casa ni siquiera conversamos, ¿ya? Entonces va para allá el mensaje, ¿cierto?, a los estudiantes, que se coloquen las pilas, que convenzan a sus papás que son trabajadores, a sus hermanos que son trabajadores, al vecino a hacer trabajo. El estudiante no tiene que ser solamente revolucionario en la universidad, es poblador, vive en una familia, ¿ya? Eso. Saludo a todos los compañeros y compañeras en esta tarde. En realidad me da sorpresa estar acá, pero igual apechugando. Efectivamente, participamos como atención primaria en dos movimientos sociales importantes acá en la región. Uno es el No Más AFP y el otro el movimiento por la defensa de la salud pública, y más que eso, por una nueva salud para Chile. Había un dirigente sindical muy importante para la región y en especial para los portuarios, que nos dejó instalado un mensaje: el nunca más solos, y construir a los pies del pueblo. Quizás esa es la estrategia más importante que hay que considerar, que solo no podemos trabajar ni avanzar ni solucionar los problemas, y esto lo ha dicho la historia de la humanidad. El ser humano tuvo que organizarse para poder resolver sus problemas. Y construir a los pies del pueblo significa una estrategia que realmente es importante, porque hasta ahora siempre se ha construido desde arriba, y hay que construir abajo. Hay que construir junto al trabajador, junto a la trabajadora, junto al vecino, a la vecina. Una de las diferencias que tenemos en el movimiento sindical No Más AFP, por ejemplo, con la CUT, es que la CUT siempre construyó hacia arriba. Son cúpulas, son directivas, son federaciones, confederaciones, pero ¿qué hay abajo? ¿Qué pasa con el poblador, con el trabajador que está en la fábrica, que está en el servicio público? Está desconectado, está desinformado, no está educado. Por lo tanto, uno de nuestros desafíos como movimiento es precisamente informar a los trabajadores de aquellos temas tan importantes y tan fuertes que les llegan, como el tema previsional, como es la futura jubilación, que ya no es un tema de futuro, quizá para ustedes que son más jóvenes la mayoría, pero para los trabajadores hoy día es un tema que está a las puertas. Los años pasan rápido y todos sabemos ya que la promesa del sistema instalado durante la dictadura de las AFP es una promesa que responde a una mentira, a un robo, a una sin razón, porque realmente a esta altura no hay cómo justificar su existencia, desde lo moral, desde lo legal. Bueno, legalmente es un robo autorizado. Los trabajadores hace años ya que nos dimos cuenta de esto, pero a pesar de algunos esfuerzos aislados, hasta ahora no había habido una articulación más potente e importante como la que tenemos hoy día, para decir no queremos más AFP, queremos derogar el decreto ley 3500, queremos exigir en conjunto, luchar por la construcción de un nuevo sistema previsional que sea solidario, que sea tripartito, que sea de reparto, recuperar lo que teníamos en temas de previsión, de seguridad social, tanto el nivel del rol de las mutuales, que también se perdió. Acá tenemos a nuestro historiador aquí al lado que sabe cómo se originaron las mutuales. Se originaron con los trabajadores. Los trabajadores crearon las mutuales en el siglo XIX, a fines del XIX. Después, en el siglo XX, por la década al fines de los 60, los empresarios se hicieron cargo. ¿Y qué tenemos ahora? Mutuales sin vergüenza, que se aprovechan, que se lucran y que no están ni preocupados ni interesados de proteger al trabajador, de evitar los accidentes realmente, y cuando hay accidentes, cuando hay problemas, buscar todas las formas para no cumplir con lo que deben cumplir. Y en el tema nosotros del movimiento estamos abordando estos tres temas. Uno, que las mutuales vuelvan a cumplir el rol que les corresponde: prevenir los accidentes y proteger a los trabajadores.
una nueva previsión para los chilenos trabajadores y trabajadoras, un sistema nuevo de reparto solidario y tripartito, como lo dije, y derogar el decreto ley 3500. La estructura social hasta un par de años atrás parecía inamovible. Todos sabemos que todo se mueve, nada es estático, pero parecía impenetrable, parecía perfecta. Pero sus contradicciones se develan cada día. Se develan las inequidades, las injusticias y las mentiras que el modelo ha propuesto y ha promovido, la equidad, las mejoras de ingresos, las mejoras de pensiones, todo es una mentira. Y todos nos damos cuenta de eso. Y frente a eso tenemos la oportunidad hoy día de potenciar la organización a través de los movimientos sociales que no pueden actuar solos, tienen que estar interconectados con otros movimientos, como son por ejemplo el caso de los estudiantes, como los grupos ambientalistas. Tenemos que llegar a un momento de ser tan fuertes como un movimiento que nos transformemos en una fuerza gigante, que el poder dominante hoy día se sienta realmente imposible de continuar con su dominación y con su injusticia. Ese es un desafío que estamos empezando hoy día con ustedes, donde nos dieron el ejemplo, y hoy día los trabajadores están más articulados, más unidos. En el movimiento No Más AFP hay más de 70 sindicatos, desde los más famosos, como son por ejemplo Huachipato, Petroc, Asmar, Inchalam, la Unión Portuaria del Biobío, del Retail, de la NEF, del sector público, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad enorme de sindicatos hoy día que estamos unidos con el fin de cambiar el sistema previsional en Chile. Y ese trabajo, ¿no es cierto?, es un trabajo que va a ser largo, nosotros sabemos, y que es difícil porque estamos luchando contra un gigante, contra el poder económico, contra aquellos, ¿no es cierto?, que han usado nuestras platas para hacerse más ricos todavía, que han ganado millones. El año pasado, el 2012, se hablaba de que habían ganado alrededor de 500 millones de dólares las AFP. Y resulta que todos hemos perdido, habían perdido todos los trabajadores, salvo los que estaban en la letra E. Entonces realmente eso es inconcebible. Ahora, este movimiento va a tener que luchar con la autonomía que hoy día ya lo tenemos incorporado como principio. Somos una organización autónoma, somos un movimiento político-sindical, no somos apolíticos, pero somos autónomos, autónomos de los partidos políticos, autónomos de los candidatos que vengan hoy día a ofrecernos, ¿no es cierto?, un montón de posibilidades que ustedes saben que en el papel aguanta mucho, pero que después en la práctica se olvidan. Por lo tanto, nosotros somos autónomos de todos aquellos sectores que por años han engañado a los trabajadores y a las trabajadoras y han prometido lo que nunca han cumplido. La concertación duró 30 años. Perdón, 20, yo me equivoqué. 20 años de concertación y no tuvimos, ¿no es cierto?, cambios importantes, reformas, muchas reformas en la AFP, pero lo sustancial sigue igual. Y ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que hoy día las pensiones que ofrecen las AFP alcanzan a no más de un 30 o un 35% de lo que el trabajador y la trabajadora recibe de sueldo. Nuestra propuesta es que tengamos un pilar solidario donde el Estado sea responsable y garantice una pensión para todos los chilenos que hayan impuesto o que hayan pagado imposiciones o no, y un pilar contributivo donde se sume los aportes del trabajador, los aportes del empleador, hasta un 19%. ¿Por qué un 19%? Porque el 19% de IVA que no pagan, que eso evaden impuestos con todo ese sistema de factura que al final del mes el contador se la arregla para que recuperen el IVA, más el aporte del trabajador, el aporte del empleador y el aporte solidario básico desde el Estado, garantizando al menos un 80% de los mejores sueldos que haya percibido el trabajador durante su vida laboral. Esa es la propuesta. Muchos se reirán de que son locos. Bueno, así vamos, eso exigimos porque es un derecho. Es un derecho que vamos a luchar y en eso estamos súper unidos, distintos sectores. Aquí nos miramos nosotros camisetas. No importa, si algún sindicato está por apoyar a un candidato, que lo haga, pero como persona, como sindicato, no como un movimiento. Nosotros como un movimiento somos firmes y esa es nuestra demanda. Y para eso vamos a tener que unirnos con todos los sectores sociales y va a llegar un momento que dentro de la estrategia de movilización, que hoy día están abocadas a la educación, a la concientización a los trabajadores, a la información,
a ciertas acciones de movilización, algunas marchas, eventos, encuentros, pero va a llegar un momento que vamos a tener que ser capaces de hacer un paro nacional, porque como decía el compañero, eso les duele, pero previo a eso tenemos que reconstruir el tejido social, tenemos que reconstruirlo porque la dictadura y después los gobiernos que vinieron se encargaron de desarmar ese tejido. ¿Y cómo se encargaron? El sistema fue tan audaz que cambió el lema que ustedes tienen en su encuentro, ¿no es cierto?, nunca más solo, y fomentó el individualismo, el egoísmo, en que cada cual se la arregla por sí solo, e instaló toda la idea, ¿no es cierto?, del consumo, el que más tiene, el que más vale. Y eso hoy día es una de las peores complicaciones que tenemos, porque si yo voy a mi sindicato y le pregunto a mis compañeros y compañeras quién no está endeudado, seguramente en el caso de nosotros 160 socios, capaz que unos 5, con suerte 10, van a levantar la mano y van a decir no tenemos ninguna tarjeta de crédito. La mayoría está sobreendeudado. Y ese sí que es un esclavismo tremendo porque les limitan. No, que me van a echar, no puedo perder la pega, no puedo alegar, porque si pierdo la pega, ¿con quién le pago a Ripley, a Falabella y al montón de bancos a Copeuch, etc.? Entonces, en ese sentido hay que luchar contra un montón de dificultades. ¿Ya? Y la número 1 no es tan solo, como decía el compañero, el modelo que es lo más potente y poderoso, sino también nuestros propios egoísmos e individualidades. Así que yo los animo a los estudiantes acá presentes a apoyar este movimiento. También estamos animando a los trabajadores que sienten que el movimiento estudiantil también es nuestro. Yo soy mamá de 4 estudiantes, de 3 de la educación superior, así que por lo tanto el tema de la educación también me llega fuerte, nos llega a todos. O sea, todos los problemas por los que luchamos, a todos nos cruzan. La salud nos cruza a todos, el tema previsional también nos cruza a todos. Así que no sé, no estaba muy preparada para el tema, pero muchas gracias por la oportunidad que me dieron y hasta aquí llego. Okay.